que nos hace el Padre Julio, el Padre Aurelio, el Padre párroco de esta iglesia catedral y el Padre Oswald. Muchas gracias y gracias por su comprensión, por el retraso que tuvimos, por el camino. Gracias a los hermanos del puerto de Veracruz por esta cálida y muy fraterna recepción que nos hacen. Nos sentimos cada día más hermanos. Muchas gracias. Gracias, Padre Julio. Le damos la bienvenida al Padre Andrés, de la Arquidiócesis de Jalapa, párroco de Naulinco, tierra natal del Beato Ángel Darío Acosta Zurita. Bienvenidos también a quienes les acompañan en este momento. Le damos un caluroso aplauso como signo de este recibimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a reconocernos pecadores delante de Dios, también pidiendo la intercesión del Beato Ángel Darío Acosta Zurita, que interceda por este pueblo, por esta iglesia, por cada uno de nosotros aquí presentes. Muy arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas eran también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció. Arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo a Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro,
que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de este pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les daré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oreb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra del Can mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas.
Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Quisiéramos leer una pequeñita biografía que se ha escrito en Naulinco de la vida y martirio del beato Ángel Darío, y ya después agradecemos al Padre Gregorio que nos dirija algunas palabras. Pase por favor, Betty. La vida y martirio del Padre Ángel Darío Acosta Zurita. Para poder entender más a fondo la vida del Padre Darío, es necesario recordar el momento histórico en que le toca vivir. El Padre Darío nace un 14 de diciembre de 1908. Sus papás, don Leopoldo Acosta y doña Dominga Zurita, sus hermanos Elisa, Heriberto, Vicente y Leopoldo, viven siempre en la calle de Ignacio Alatriste, marcada su casa con el número 7. Hoy es la calle Dr. Miguel Dorantes Mesa. Su bautizo fue realizado en la parroquia de San Mateo el 23 de diciembre de 1908. Su primera comunión la realiza a los 6 años y fue otorgada por el padre Ambrosio Díaz. Recibe la confirmación unos años más tarde por Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Naulinco es entonces una ciudad con fuertes valores y con una marcada influencia del porfiriato, y por lo tanto valores y conductas siguen un patrón afrancesado. Por lo que podemos ver que el Padre Darío vive en una sociedad muy tradicionalista, y esa influencia será, a la postre, lo que marque en mucho el destino, vida y martirio del Padre Darío. El Padre Darío era moreno, de estatura regular, le gustaba jugar el fútbol, era amable, afectuoso, sencillo y muy extrovertido. En 1910 se inicia la Revolución Mexicana y como consecuencia vendrá un robo a la familia del Padre Darío por grupos revolucionarios. Su papá es despojado de sus pertenencias, sobre todo el ganado del cual vivían. Sin duda que esto provocara su muerte por el estado de depresión en la cual cayó, y así, a sus escasos 10 años, se convierte, como marcaban las normas, en el padre de familia. Así será el Padre Darío. Así lo ordenaban los valores y costumbres de aquel entonces. El hijo mayor debía hacerse cargo de la familia, y así, entre responsabilidades y la edad infantil, Darío corre, juega y sirve a la iglesia que hoy lo venera y recuerda. Llega el momento que la familia del Padre Darío tendrá que buscar una nueva vida y se traslada a la ciudad de Jalapa, lugar donde se esperaba encontrar más o menos trabajo, y por ello Darío renuncia a la tierra que lo vio nacer, la tierra de sus amores. En este ir y venir a Jalapa, llega a Naulinco Monseñor Rafael Guízar y Valencia, reclutando alumnos para su seminario. Doña Dominga decide entrevistarse con él. Monseñor lo rechaza, recordando a Darío que era el hijo mayor y tendría que hacerse cargo de su familia. Y es aquí donde 2 sacerdotes naulinqueños abogan por él. Ellos fueron los padres don Daniel y Miguel Mesa. Así es aceptado, pero como alumno externo, y dependería de él quedarse o salir del seminario a sus 12 años. Asombrará a todos, no solo por su capacidad de estudio, sino su obediencia y bondad. Era un ejemplo. Al llegar 1917 y firmar la Constitución, las relaciones Iglesia y Estado se volverán tensas. Pero al llegar al poder Plutarco Elías Calles, esta relación se volvió insostenible. La ley Calles del 14 de junio de 1926 sería uno de los detonantes para iniciar la Guerra Cristera,
y la persecución religiosa. Esta ley expulsaba sacerdotes del país, expropiaba la iglesia, casas de formación religiosa, los seminarios, hospitales, y regionalizaba a los sacerdotes, es decir, solo un número de ellos por cada número de habitantes, y sobre todo, él debería recibir informes de los sacerdotes. Era su nueva iglesia en la que él era la cabeza. En este momento, el seminario de Jalapa cierra y todo se traslada a México, en Coyoacán y luego en un cine abandonado. Y en condiciones muy precarias, los seminaristas siguen sus estudios, el cual en el país se cerró. Con esta guerra cruel, la llamada Guerra Cristera, la guerra que se prolongará de 1926 a 1929, se realiza una terrible persecución religiosa, muriendo muchos sacerdotes y religiosos y miles de civiles. Los templos son ahora cuarteles y caballerizas. Se habrán de saquear, maltratar toda clase de objetos, casas, lugares, un verdadero atraco. Para 1927, los cristianos asaltan un tren que transportaba armas, municiones y demás pertrechos de guerra y efectivamente mueren civiles. Lo que esta batalla provocará que Adalberto Tejeda, quien era secretario de gobierno, tome venganza y así exilia a muchos obispos, en el caso de Monseñor Guizar, quien en busca de asilo en Texas y frente del seminario deja al señor presbítero don Justino de la Mora. Cuando regresa de su exilio, había sido electo presidente Álvaro Obregón y había sido asesinado, iniciando así la etapa llamada el Maximato, ya que están dentro del gobierno tres presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez, quienes entran en conversaciones con el Vaticano para terminar con esta guerra y reanudar el culto en nuestro país, hecho que ocurre en 1929. Por esta época, Adalberto Tejeda, como premio, es nombrado ya por segunda vez como gobernador del estado y se reinicia aquí en Veracruz una nueva época de persecución, una nueva época de terror. Para 1931 se reinician una serie de hechos que terminarán con el asesinato del padre Darío. El 6 de marzo ocurre una explosión en la Catedral de Jalapa provocando nuevas tensiones. El 10 de marzo, Tejeda decide limitar el número de sacerdotes, 13 en Veracruz. Muchos sacerdotes mueren y la persecución se agudiza. Muchos son golpeados. Tejeda quiere organizar una iglesia paralela que le sirva a él y a nadie más. Obvio, ningún miembro de la iglesia aceptó. Por estas fechas son los últimos días en el seminario para el padre Darío. Monseñor decide ordenarlo el 25 de abril de 1931. Un santo ordenando a otro santo. Que me llamó mucho la atención, en el escrito donde dice cómo describe a Naolinco. Y entonces toda esta influencia de valores lo marcó. Decía el Papa Benedicto XVI que hay que enseñar y aprender a amar. Y yo creo que él seguramente lo aprendió de su mamá, aprender a amar a Cristo, aprender a amar a Dios. Y lo aprendió también seguramente de sus mayores ahí en Naolinco, lo aprendió. Y después seguramente lo aprendió también en el seminario. Y después, ya estando en servicio, aquí en esta catedral, en aquel entonces parroquia, seguramente lo enseñó. Y sí, lo enseñó. Y nos enseñó. Nos enseñó esa parte de la fe donde se mantuvo fiel, ¿no?, a lo que él creía, a lo que profesaba, y a quien lo enseñaron a amar, y a quien nos enseña también a amar, por la fe, al grado de dar la vida. Entonces, este martirio es un signo más grande del amor de Dios,
del amor de Dios, pero también del amor que la persona mostró hacia aquel en quien creyó, en quien tenía puesta su vida y su esperanza. Desde ahí también nos enseña el otro aspecto que concluye el escrito. Le dijo a su mamá, perdona. También nos enseña, y no solamente lo refiero a su mamá, sino también nos hablará en nuestro tiempo a nosotros. Hijos de Naulinco, perdonen. Hijos de Veracruz, perdonen. Que es un signo clave del amor. Ahí se muestra el amor, en el perdón. Y yo creo que hoy también nos enseña a nosotros. No solamente enseñó, nos sigue enseñando. Hoy, hace unos minutos, le comentaba al padre, justamente hoy fui a hacer una bendición y me encontré con un taxista que lo invité a venir a misa, no sé si esté por ahí. Y me comentaba que hace unos años su hija fue secuestrada. Y entonces él andaba por una de las colonias de aquí, a las afueras de Veracruz, casi a la salida, y se encontró con un joven que le dijo cuánto le cobraban hacia el centro de Veracruz hace como 6 años. Le dijo tanto, le dijo nada más traigo 10 pesos. Y ya le dijo es que me acaban de asaltar. Y dice que el joven agarró y dice, bueno, vamos, te llevo, vamos al centro. Y él traía tierra en su camisa manga larga, él dice, su camisa manga larga. Y se sacudió la tierra y se la sacudió, dice, sí. Dice, él se le quedó viendo. Y él andaba congojado, este taxista, este señor, y le dijo, ya le empezó a contar lo que le dio, ya también le contó el taxista su problema, y dice, he subido a muchos católicos, pero nunca me pidieron el nombre de mi hija, ni me dijeron que iban a orar por ella. Él fue el único que me dijo, ¿cómo se llama tu hija? Voy a orar por ella. Y le dijo, es más, vamos ahorita a orar, vamos a la catedral. Y dice, pero son casi más de la medianoche. Dice, no importa, a mí me abre. Dice, y fuimos, nos metimos y fuimos al Santísimo, donde está la capilla, dice. Es un jovencito, dice. Al otro día, dice, eso pasó y yo me sentí contento, maravilloso, me dio paz, dice el señor este. Y después, dice, al otro día veo en las noticias al padre Víctor, que en paz descanse, que estaba aquí en Catedral Párroco. Salen las noticias hablando del beato Ángel Darío, y entonces su rostro, dice, se me hizo muy parecido al joven que recogí sobre la madrugada. Dice, y esto no es mentira, dice, es algo, ni estoy mal de mi mente ni nada. Lo atestiguaba así muy seguro. Y dice, fui a buscar una imagen, una oración de él, y aquí la traigo conmigo, dice. Y ahí traía la imagen del beato. Fue muy parecido al joven que recogí. Ese es un testimonio que hoy de un taxista, donde fui a hacer una bendición, me venía contando. Le dije, ven a misa. Digo, justamente hoy recibimos a unos hermanos de la parroquia, de donde la tierra donde él es oriundo. Digo, bueno, Dios obra de muchas maneras, ¿no? Nuestra fe es la que nos enseña a ser fieles, pero también a creer en aquel que nos ama, que es Dios. Y son los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que el beato Ángel Darío venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque la sangre del beato Ángel Darío, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Carlos Briceño, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir beato Ángel Darío, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, María Luisa va a expresar el agradecimiento de nuestra parroquia de Naulinco
a los padres y la comunidad de aquí de Veracruz. Siéntense un momentito, por favor. Buenas tardes, Padre. Queremos pues elevar las gracias primero a Dios porque nos ha permitido estar con vida y somos testigos de muchas maravillas que está haciendo con nosotros el Beato Ángel Darío. Queremos agradecer a ustedes que han acogido y acogen a los paisanos del Padre Ángel Darío, que tienen aquí un espacio y una formación e información para todo el que viene y decir la historia, palpar los restos del Padre Ángel Darío, ver que es real, que hay un santo para nosotros, un santo local, que es alguien que está vivo, que es nuestro paisano, a quien amamos, a quien reconocemos. A nosotros nos llena de emoción, porque hemos visto muchas maravillas, muchos favores. La intercesión del Padre Ángel Darío que ha tenido para el pueblo de Naulinco es increíble. Y Dios quiera que tanto los veracruzanos como los naulinqueños aprendamos a quererle más. Este es un regreso después de la pandemia, aquí a la casa del Padre Ángel Darío. Y queremos que esto sea mucho más grande. Tristemente algunos dicen, no hemos traído a la danza, faltaron más hermanos, éramos más caros los que veníamos, pero pues ese es un regreso, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, vamos a hacer que esta peregrinación tenga mucho mayor realce, seamos más, vengan quien tenga que venir para darle realce, ya sea la danza, sea una banda, que los coros nos unamos. Y queremos decirle gracias por esta atención, gracias por este espacio. Muchas gracias. Damos gracias a Dios porque gracias a Él ha pasado ya este problema que tuvimos muy fuerte de la pandemia del COVID-19 y estamos ya como levantando vuelo nuevamente, estamos organizando las peregrinaciones. Gracias al Padre Abel, que fue a Naulinco con su comunidad, y también el Padre Eloy acaba de ir recientemente, no tardando también irá también a Naulinco otro hermano sacerdote con su comunidad. Hoy hemos venido, Padre Gregorio, Padre Julio, Padre Oswald, hemos venido con mucha fe, con mucha devoción a seguir venerando al Padre Darío. Sentimos que sus milagros siguen evangelizando a mucha gente porque los milagros van sirviendo para eso, para acercar a la gente más a Dios. Muchas gracias, Padre Oswald, jovencito recién ordenado. Padre Julio, muchísimas gracias por su hospitalidad y también al párroco, el Padre Gregorio. A la comunidad del puerto, a los veracruzanos, muchísimas gracias por recibirnos muy amablemente. Les agradecemos su hospitalidad. Pues esta es su casa, Padre Andrés, junto con esta comunidad de Naulinco, su casa, la casa que nos ha heredado desde la fe también, el Beato Ángel Darío Acosta Zurita. Vamos a darle un aplauso al Beato, ¿verdad? Okay. Nos ponemos de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Padre nuestro, tú que estás
que aman la verdad. En el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite nosotros. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, no Señor, y ten piedad del mundo.